buenas tardes. Ahora vamos a irnos un poquito a Colombia y vamos a tener el gusto y el honor de tener con nosotros a un invitado que es, como estamos diciendo y comentando, que es oriundo de Colombia, el doctor Lyle Newell. Él es subespecializado en glaucoma, córnea y cirugía refractiva. Ahí te vemos, Lyle, muchas gracias por estar con nosotros. Como antecedentes es past president de la Asociación Colombiana de Cirugía Refractiva y Cataratas, miembro de múltiples asociaciones internacionales en oftalmología, es fundador de la Clínica Newell en San Andrés y de la Fundación Lyle Newell, en la cual se han realizado múltiples cirugías en el mundo entero. Así que para nosotros eso es un gusto y un honor muy grande, Lyle, tenerte, y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Gabriel, muchas gracias a ti por la invitación. Es para mí un placer estar hoy compartiendo con la Sociedad de Oftalmología del Rosario. Y bueno, vamos a lo que vinimos y ojalá hoy pues aprendamos todos mucho. Voy a compartir mi pantalla. Adelante, Lyle. Perfecto, bueno, entonces Gabriel me dijo que compartiera unos cuantos casos clínicos con ustedes. Yo les voy a compartir lo que venimos haciendo acá en la clínica. Esta primera charla vamos a hablar sobre lo que es canaloplastia interna más GAT, que es trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía, y yo la hago con el catéter de iTrack. Esto también puede ser realizado con el Prolene 5 ceros, pero precisamente pensando en el beneficio de poder dilatar el canal de Schlemm, yo prefiero hacerlo con el catéter. Entonces, el mecanismo por el cual funciona esta cirugía es favoreciendo el drenaje de humor acuoso hacia los vasos epiesclerales, como muy bien lo podemos ver en este video, en donde ponemos un poco de azul de tripán en la cámara anterior y al cabo de un momento vemos cómo este azul de tripán llega a los vasos epiesclerales pasando por el sistema trabecular, los canales colectores y de ahí a las venas. Para realizar esta cirugía con el catéter de iTrack es importante o indispensable tener la fuente de luz. A esta fuente de luz se conecta un catéter que en su extremo distal tiene una luz roja que le va indicando a uno cómo entrar y cómo llegar al canal, y esta luz ustedes la pueden setear para que sea intermitente o sea continua. Además de eso, conectamos este inyector y el viscoelástico, que generalmente es Hilon GB, y la idea es que a medida que nosotros vamos rotando el émbolo del inyector, como ven acá en el video, se va liberando viscoelástico dentro del canal, y esto nos genera una viscodilatación no solo del canal, sino también del canal de Schlemm, sino también de los canales colectores. Entonces, aquí obtenemos un doble mecanismo y trabajamos sobre la porción distal del sistema de drenaje. Este es un video para que ustedes entiendan un poco, más o menos, en qué consiste la cirugía. La cirugía que anteriormente, o que todavía muchos la conocen como AVIC, que es AV Internal Canaloplasty. Entonces, lo primero que hacemos es una otomía para de esa manera poder acceder a la luz del canal. Ponemos el catéter. Cuando yo estoy haciendo la canaloplastia interna más el GAT, voy haciendo la viscodilatación desde el momento que entro al canal, entonces voy liberando el viscoelástico. Cuando hago solo la canaloplastia, lo que hacemos o lo que nos recomiendan es precisamente hacer la dilatación del canal cuando estoy saliendo precisamente del canal de Schlemm. Entonces ahí ustedes ven que estamos dilatando el canal y dilatando los colectores para de esta manera favorecer el flujo de salida de humor acuoso. Esto ya es visto en vivo
Y ustedes la otomía la pueden hacer o la deben hacer en la porción pigmentada del trabéculo, y la pueden hacer con un quistítomo, la pueden hacer con un bilance, la pueden hacer con cualquier objeto cortante que ustedes tengan. Y luego hacemos una paracentesis, que usualmente tratamos de hacer esa paracentesis con una aguja de insulina, para que el catéter de alguna manera quede fijo. En este caso, la otomía nos la dibuja el sitio donde está el sangrado, y una vez logramos introducir el catéter dentro del canal, lo vamos avanzando hasta llegar al sitio donde iniciamos la introducción del catéter. Entonces ven ustedes acá que hemos llegado a la porción totalmente contraria, hemos rotado los 360 grados, y en ese momento acá tenemos la luz que nos indica en dónde estamos. Empezamos a devolver el catéter por ese sitio y a liberar el viscoelástico girando el inyector de tal manera que se vaya girando el viscoelástico. Cuando hacemos la canaloplastia interna únicamente o el AVIC, usualmente para evitar precisamente que haya una trabeculotomía, nos ayudamos con ese segundo instrumento para no generar un desgarro en la pared interna del canal de Schlemm. Entonces acá nuestro ayudante o nuestra instrumentadora va dándole los giros, que pueden ser 1 a 2 clics a ese inyector por cada meridiano horario, y esto va liberando el viscoelástico hacia el canal y generando la viscodilatación. Y de esa manera terminamos la fase o la parte inicial de lo que sería el AVIC más GAT en este caso, que es de donde nació el GAT, de la canaloplastia interna. Estos son mis resultados en cuanto a la cirugía de canaloplastia interna, en donde logramos una disminución de la presión intraocular aproximada del 25% y una disminución en el número de medicamentos de 2.1 a 0.5. Esto es solo AVIC. Cuando vamos a hacer GAT, que es por ejemplo ya este caso clínico, que es bastante interesante, donde recibo en el 2011 un paciente que en esa época tendría alrededor de 23 años, con un glaucoma juvenil avanzado en ambos ojos, ojo único izquierdo con nistagmus, con padres y hermanos ciegos por glaucoma, y en esa época lo que le hago al paciente es una cirugía de express. Su PIO o su presión intraocular con la que había llegado era una presión de más o menos 36 milímetros de mercurio. Esa cirugía le duró más o menos 6 años al paciente, 6, 7 años. El paciente llega en el 2018-2017, pues en uno de sus controles, y ya encontramos una presión intraocular elevada que estaba llegando a los 21 con 4 medicamentos, con un daño súper avanzado, como ustedes lo pueden ver en los nervios ópticos. Esos nervios están así desde el 2011, y la visión se había conservado, su mejor visión era de 20/70. Entonces, en ese momento, decido hacerle la canaloplastia interna con la trabeculotomía transluminal asistida por goniotomía. Ven ustedes ahí que ingresamos con una aguja número 27, inyectamos el viscoelástico, es un paciente fáquico, y un dato importante es siempre tener una adecuada visualización y probar los instrumentos antes de empezar el procedimiento quirúrgico. Ahí nos damos cuenta que ya el viscoelástico está saliendo de una manera adecuada por el catéter, y como les digo, la visualización es súper importante. Entonces cualquier cosa que nos impida la visualización debemos retirarla. A mí me gusta utilizar en estos casos viscoelástico cohesivo, que me da una mejor visualización y un mejor contacto o interfase entre el lente de gonioscopía y la superficie corneal, y ahí estoy haciendo la otomía, en este caso con un bilance, pero ustedes lo pueden hacer con una aguja, con lo que ustedes deseen, que cualquiera de esos instrumentos le puede servir.
Entonces ahí canalizamos el canal de Schlemm, introducimos el catéter dentro del canal y vamos avanzando nuestro catéter hasta el sitio por donde hicimos la otomía para de alguna manera recuperar en ese extremo distal. Ahí vemos que ya hemos llegado totalmente a donde empezamos, donde hicimos la otomía. Entonces, en este punto lo que hacemos es agarrar por el extremo distal el catéter y con la porción de catéter que está por fuera del ojo, si ustedes recuerdan por donde habíamos introducido el catéter, lo que hacemos básicamente es traccionar o jalar esta porción y ahí ven ustedes cómo estamos haciendo la trabeculotomía en este caso específicamente, en donde la podemos hacer total o la podemos hacer parcial y dejar una parte de la pared interna del canal. Y algo que ustedes usualmente van a ver, más o menos en un 30% de los pacientes, va a haber un sangrado, va a haber un ifema, que usualmente es transitorio y después de la primera semana tiende a desaparecer. En el posoperatorio inmediato, este es el resultado de este paciente. Pudimos conservar la visión que tenía el paciente, 20/70. Las presiones han venido oscilando desde el 2018 en 9 y 13 y está con triple terapia fija. Entonces, digamos que tenemos un resultado bastante satisfactorio. Esto es lo que usualmente ustedes ven. Aquí alcanzan a ver que hay ausencia de la pared interna del canal de Schlemm y lo que se ve es la esclera. Y cuando hacemos gonioscopía en estos casos, usualmente podemos ver al indentar y retirar la indentación, podemos ver ese signo de reflujo de sangre que viene precisamente de los colectores hacia la cámara anterior. Acá ven ustedes el express que inicialmente le habíamos puesto a este paciente y el reflujo de sangre. Esto es lo que usualmente vemos en el VM. Acá ven ustedes, por ejemplo, que hay ausencia de la pared interna, lo que genera una comunicación directa entre la cámara anterior y los canales colectores y de esta manera favorece el flujo de salida del humor acuoso. Existen muchas publicaciones ya que apoyan esta técnica quirúrgica, en donde más está indicado y donde más se utiliza es precisamente en glaucomas congénitos, infantiles y juveniles, logrando disminución de la presión de un 45, 50 y hasta por encima del 50% de la presión intraocular en estos casos. Y en los casos con glaucomas primarios de ángulos abiertos, ya en pacientes adultos, logramos disminuciones hasta de un 40%. En resumen, esta es una técnica con la cual nosotros podemos preservar conjuntiva para el futuro si pensamos que vamos a hacer un procedimiento quirúrgico adicional como una trabeculectomía. Tenemos ahí nuestra conjuntiva virgen para poder trabajar y el GAT es especialmente útil en glaucoma juvenil, infantil y congénito y obtenemos muy buenos resultados en glaucoma primario de ángulo abierto. Listo, Gabriel. Entonces, ¿estás ahí, Gabriel? Perfecto, Lail. Si quieres seguir con las presentaciones y después a lo último hacemos las preguntas. Excelente, muy claro. Perfecto. Déjame, voy a conectar el computador que se está descargando. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. La segunda presentación que quiero compartir con ustedes es hablar un poco acerca de mi experiencia con el láser de subciclo. El subciclo es un láser que es de la casa comercial de Quantel. También Iridex tiene un láser que es el de micropulsos. Digamos que la eficacia en cuanto a los dos equipos es exactamente igual y básicamente la gran diferencia es la sonda, en tanto que esta es reutilizable, mientras que la otra dura un tiempo determinado. Entonces no vamos a ahondar de pronto en detalles específicos como lo que es el funcionamiento, pero sí de pronto recordar que cuando hablamos de subciclo,
A diferencia de la ciclodestrucción, en donde estamos entregando energía continua al cuerpo ciliar, en este caso hay unos periodos de pausa en donde el tejido logra enfriarse y de tal manera no se hace una destrucción total o una destrucción tan acentuada de los tejidos. Entonces, en ese orden de idea evitamos las complicaciones como lo son la hipotonía, y toda la inflamación severa, el dolor, todo lo que se desprende de esto. Las indicaciones, básicamente, glaucomas avanzados, cuando hay intolerancia a los medicamentos, cuando hay una cirugía fallida y lo queremos utilizar, cuando, por ejemplo, tenemos que pasar un paciente urgente a cirugía, pero la presión está muy elevada, también lo podemos utilizar porque los resultados los pueden ver incluso desde el día siguiente, y cuando hay contraindicación para cirugía filtrante. Los parámetros que usualmente se utilizan, el equipo viene seteado para un duty cycle de 31% o de 25%, y pues cuando utilizamos 25% estamos entregando menos energía. Entonces hay unas indicaciones precisas, como son los pacientes que tienen algún tipo de inflamación intraocular, o cuando los pacientes de pronto ya han sido tratados con ciclofotocoagulación térmica. Una indicación relativa o digamos un uso contraindicación relativa es lo de pacientes con buena agudeza visual. Yo en la actualidad hago 31%, aún en pacientes con buena agudeza visual. Y la idea es que la duración del tratamiento ustedes la pueden modificar. Generalmente usamos 160 segundos en total, 80 en el hemicuadrante superior, en el hemisferio superior, y 80 en el inferior. Y en niños utilizamos un poco menos de tiempo y utilizamos un duty cycle de 25%. En cuanto a la técnica quirúrgica, digamos que lo recomendable acá, y según lo que mi experiencia me ha dictado cuando empecé, la recomendación que me dieron en ese momento era que lo podía hacer con anestesia tópica, pero nos dimos cuenta que los pacientes les daba mucho dolor cuando lo hacíamos. Entonces, usualmente lo que hago es un bloqueo subtenoniano, y pues el que está más acostumbrado al periorbital lo puede hacer. Y algo súper importante es marcar con transiluminación el área donde está el cuerpo ciliar. Nos dicen que a 3 milímetros debemos marcar para hacer el láser en esta zona, pero la verdad es que no siempre el cuerpo ciliar está a 3 milímetros. Hay ojos grandes, ojos pequeños. Entonces lo que nos da realmente la ubicación del cuerpo ciliar es la transiluminación, y aquí lo pueden ver ustedes, la zona de transición en donde llega y golpea la luz. Ahí donde se pierde la luz, ahí es donde empieza mi cuerpo ciliar, y entonces es donde yo precisamente hago mis marcas. Siempre debemos respetar los meridianos de 3 y 9, ya que aquí está el paquete neurovascular, y eso nos puede generar dolor durante la cirugía, nos puede generar midriasis y nos genera mucha más inflamación. Y siempre es muy importante tener la sonda totalmente perpendicular. Una de las cosas que yo he recomendado y es la marcación de esos meridianos de 3 y 9, ya que cuando con el paciente sentado, marcarlo, ya que cuando el paciente se acuesta hay ciclotorsión, y algunas veces creemos que estamos respetando esos meridianos de 3 y 9, y en realidad estamos disparando el láser a esa zona. Ustedes pueden hacer el procedimiento quirúrgico con o sin microscopio, como ustedes se sientan más cómodos. Usualmente, cuando lo hacemos con el microscopio, hay que tener en cuenta que cuando estamos haciendo la maniobra, podemos golpear la óptica del microscopio, y entonces eso nos puede desviar el láser hacia alguna de las estructuras intraoculares. Cuando empecé a hacer esta técnica quirúrgica, ahí ven ustedes las marcas, hacía el hemisferio superior y luego el inferior, llevando todo el láser a través del hemisferio superior, respetando 3 y 9, pero en realidad cuando llegas a los extremos se vuelve un poco incómodo. Entonces lo que decidí hacer fue hacerlo por cuadrantes. Entonces, si son 80 segundos arriba y 80 abajo, pues a cada cuadrante le entrego 40 segundos, y de esa manera logro hacer la maniobra moviendo la mano mucho menos y manteniendo la perpendicularidad de la sonda. Y esto es súper importante, porque si nosotros dirigimos el láser hacia la raíz del iris, vamos a tener ojos muy inflamados en el posoperatorio. Entonces, mi recomendación acá es hacerlo por cuadrantes. En cuanto al posoperatorio,
Yo doy esteroides tópicos, usualmente prednisolona por 4 semanas, pero me gusta también aplicar al final de la cirugía, por donde he hecho el bloqueo subtenoniano, aplico 4 miligramos de triamcinolona y 4 miligramos de dexametasona para el posoperatorio. Y el continuar o no los antiglaucomatosos, pues depende de cada cirujano. Yo usualmente los suspendo desde el día después de la cirugía y dependiendo de la presión intraocular como esté, miro a ver si le tengo que reiniciar los medicamentos de una vez. Uno de los efectos secundarios con los cuales se deben ustedes familiarizar o tener en cuenta es que los pacientes pueden tener midriasis y usualmente esa midriasis está asociada a el disparar el láser en los meridianos de 3 y 9. Entonces, por eso es que hago mucho énfasis en que lo ideal es marcarlo para evitar esa midriasis. Esa midriasis es reversible, pero en algunas ocasiones le puede durar el paciente hasta 4 semanas. Estos son mis resultados con Duty Cycle del 31%, logramos disminución de la presión intraocular más o menos en un 25% y disminución de medicamentos de 1,9 a 1,6. Y con Duty Cycle de 25, que son muy pocos los pacientes que tenemos una disminución del 23% y no hay una variación en cuanto a la disminución del número de medicamentos. Este es un procedimiento en el cual se puede hacer retratamiento. Ya mi recomendación es que no se haga retratamiento antes del tercer mes, pero si la presión está muy elevada, podemos evaluar si hacemos el retratamiento un poco antes. En resumen, esta es una técnica quirúrgica que nos preserva las estructuras del cuerpo ciliar, no hay una ciclodestrucción como tal, y que tiene la ventaja de no tener los efectos secundarios de la ciclofotocoagulación térmica. Y es además un procedimiento seguro, es poco invasivo, no estamos entrando a la cámara anterior y es un procedimiento que lo podemos repetir hasta 2 o 3 veces. Listo, entonces con esto terminamos ya la segunda charla y vamos a ir a la tercera, que básicamente es difícil hablarle a los argentinos de manejo de catarata intumescente, pero vamos a ver qué tal nos defendemos acá. Hoy les voy a mostrar 2 casitos clínicos. Básicamente el primero de ellos es un paciente que presenta un cierre angular agudo y en el cual hacemos una capsulotomía anterior con Jack Laser. Y el segundo es una paciente que operé hace menos de 10 días en donde hacemos la blancopunción del doctor Ariel Blanco, que es una técnica interesante. ¿Cuáles son lo que yo considero factores de riesgo para que se presente la bandera argentina? Lo primero es un grosor cristaliniano por encima de 5.3 milímetros. Lo segundo es cuando tenemos una presión intracristaliniana, o sea, dentro del saco capsular, aumentada. Y generalmente esto lo podemos deducir cuando hacemos una VM y vemos que ese saco está lleno de líquido. Lo tercero es la presión vítrea positiva. Lo otro es cuando generamos una hipotensión en la cámara anterior. Por eso es que es ideal no hacer una paracentesis y luego hacer la punción, porque ahí podremos generar una hipotonía y eso va a generar una ruptura o un desgarro de la cápsula anterior. Y en pacientes que tienen cámaras anteriores estrechas menores a 2 milímetros. Entonces, por eso le doy tanta importancia a que cuando vamos a puncionar la cámara anterior, la debemos hacer con la cámara anterior cerrada para que los gradientes de presión no se modifiquen significativamente y no generemos la bandera argentina. Este es un artículo del doctor Centuriol en donde precisamente él nos demuestra que con lent-thickness o grosor cristaliniano por encima de 5.36 el riesgo de bandera argentina es altísimo. Y las 2 técnicas que yo utilizo acá son la punción con Jack Laser, un disparo de 2 milijoule, y en este caso, pues el ideal es que podamos desplazar el láser hasta el quirófano para hacerlo dentro del quirófano y evitar que el contenido intracristaliniano esté mucho tiempo en la cámara anterior, ya que nos puede generar inflamación. Y lo otro es la blancopunción con aguja 30, en donde hacemos la punción con cámara cerrada, esperamos unos 2 minutos que se desocupe y con eso ya podemos empezar nuestro procedimiento. El ultrasonido también está reportado
no he utilizado y no conozco la técnica, pero cuando hacemos esta punción de la cápsula anterior con cámara cerrada, está muy cercano a cero el riesgo de hacer bandera argentina. Entonces, acá entendiendo un poco, hay unos gradientes de presión que presionan la cápsula anterior y posterior del cristalino, y cuando nosotros hacemos esa punción de la cápsula anterior, resulta que no hay una variación significativa de esos gradientes, lo cual evita que se nos desgarre esa cápsula anterior hacia el ecuador. Entonces, este es el primer caso clínico que les traigo. El paciente llegó bastante sintomático, con mucho dolor, con presión en 57, una cámara bastante estrecha. Y fíjense ustedes acá, observamos nosotros lo que les comentaba yo del líquido dentro de la bolsa capsular, y fíjense ustedes que es un grosor cristaliniano de 6.38 medido por la UVM y confirmado por el IOL Master 700 en este caso, que lo calculó para 6.15. En estos pacientes siempre es ideal tener una ecografía. Este es el OCT antes de hacerle una iridotomía. La cámara logró profundizarse un poco a 1.1 porque realmente estaba muy estrecha, y con esto logramos abrir un poco la cámara con esta iridotomía. Y este es el ojo de este paciente antes de la capsulotomía. Aquí van a ver ustedes, hacemos la capsulotomía y ven cómo el líquido sale del interior del cristalino, y esto es lo que usualmente observamos en este paciente mío, en donde vemos acá el líquido ya en la cámara anterior. Entonces, en cuanto al procedimiento quirúrgico, siempre que vayamos a hacer una cirugía complicada, hacer un bloqueo regional, yo lo hago subtenoniano. Ven ustedes acá el edema corneal de este paciente y la gran presión vítrea positiva. A mí me gusta utilizar manitol previo a la cirugía, pero fíjense que acá teníamos un ojo con una presión vítrea positiva interesante. Entonces, acá lo que hacemos es igualmente una cinequiolisis, porque ya había cinequias posteriores del iris a la cápsula anterior del cristalino, y algo que siempre recomiendo es tratar de hacer la capsulorhexis con una microutrata, una pinza pequeña, y hacer paracentesis, no hacer la incisión de 2.2 inmediatamente. El resto del procedimiento quirúrgico pues fue de manera convencional, y si ustedes se dan cuenta aquí en el posoperatorio, esta paciente me presentó una membrana ciclítica bastante densa, que el primer día daba para movimiento de manos, pero a medida que fue pasando el tiempo, con inyección de esteroide subtenoniano, esteroide tópico, logramos sacar adelante el paciente, a darlo a una visión de 20-30 y presión de 11. Ahora, no solamente es importante tener en cuenta que se nos puede desgarrar esa cápsula apenas hacemos la punción de la cápsula anterior para hacer la capsulorhexis, sino que durante el desarrollo de la capsulorhexis se nos puede ir hacia la periferia o hacia el ecuador la capsulorhexis. Y esto generalmente se da porque hay una gran tensión zonular que nos está tratando de desviar la capsulorhexis hacia la periferia, y además muchas veces se acumula el líquido en la media periferia y en la periferia extrema. Por eso es que las recomendaciones es pasar ese bolo de manitol o utilizar las diferentes técnicas que existen para la capsulorhexis, como es la descrita por los brasileros, que es la capsulorhexis en caracol, o una doble rhexis, donde inicialmente hacemos una rhexis pequeña, luego la ampliamos y la hacemos más grande, pero además de esto es muy importante la maniobra de ordeñado y sobre todo la maniobra de inyectar el viscoelástico de la periferia hacia el centro. Este es el segundo caso clínico que afortunadamente no nos hizo un cierre angular porque ya tenía una iridotomía, pero acá ustedes pueden observar el gran tamaño del cristalino, que nos da un grosor del cristalino de 6.01, y ven ustedes acá la cámara que está bastante estrecha en este caso específico. Entonces aquí lo manejamos con una blancopunción. Entonces miren que no hacemos paracentesis, sino que ingresamos la aguja por córnea clara. Ahí ven ustedes la salida de líquido. Debemos hacer una sola punción de una vez y siempre con la aguja montada en la jeringa para que no nos vaya a generar ningún tipo de succión. Lo que nos habían enseñado era hacer esa punción y chupar, no es necesario. Si nosotros tenemos la cámara cerrada,
en realidad los gradientes de presión no se van a modificar mucho y vamos a mantener de esta manera una cámara bien formada y vamos a evitar el desgarro. Entonces, luego del procedimiento quirúrgico, teñimos y esto es lo que les quiero mostrar. Fíjense ustedes, inyectamos el viscoelástico de la periferia hacia el centro, siempre llevando el viscoelástico hacia el centro y tratando de que esto quede sin mucha presión para que de alguna manera nos desplace el líquido que hay en la media periferia y en la periferia hacia el centro y evitar que la rexis se nos vaya a ir en el posoperatorio. Entonces, una vez hecho eso, hacemos nuestra paracentesis. Miren que acá todavía no he utilizado el cuchillete de 2-2 para hacer la incisión principal y por ahí introducimos nuestra microtata. El ideal es no hacer una rexis muy grande, precisamente para evitar tener complicaciones con la cápsulorexis, que es el gran miedo cuando tenemos la bandera argentina, e ir completándola en una manera en espiral. A mí no me gusta hidrodisecar estos pacientes, de hecho ya tienen mucho líquido, entonces lo que sí hacemos es tratar con un ganchito rotador de rotar el núcleo y tenemos que buscar en dónde se apoya bien y ahí nos damos cuenta que logramos la rotación del núcleo y de una vez con esa maniobra, si hay líquido por detrás del núcleo, logramos que este pase hacia adelante. Ahora sí hacemos nuestra incisión de 2-2, el resto de la cirugía de manera convencional hacemos nuestro chopeo, terminamos el procedimiento quirúrgico y al final, si la rexis ha quedado muy pequeño, hacemos un corte con tijera y ampliamos un poco la rexis, obviamente siempre tratando de que la óptica del lente quede atrapado dentro de la cápsulorexis. Este es el resultado en el posoperatorio inmediato de este paciente y en resumen, yo recomiendo siempre que se hagan un VM para evaluar qué tanto líquido cristaliniano y esas lagunas que se forman dentro del cristalino, ya que esto es lo que usualmente nos va a generar la bandera argentina. Tener mucho cuidado en pacientes con un grosor cristaliniano por encima de 5.3 milímetros, hacer la punción de cápsula anterior con lo que ustedes deseen, ya sea con JAG láser o con la maniobra de Ariel Blanco, pero siempre con cámara cerrada, e inyectar el viscoelástico de la periferia hacia el centro y manejar la técnica de cápsulorexis con la que se sientan ustedes más cómodos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Con eso termino mis presentaciones. Ay, la verdad que ha sido sumamente claro, tan claro, y con tantos tips que nos ha dado de las nuevas técnicas quirúrgicas, de los nuevos MIGS y de estas últimas cirugías que nos mostraste, que bueno, ya vamos a pasar al próximo módulo por una cuestión de tiempo, pero Lael, ha sido excelente tu presentación. Te agradecemos muchísimo. Si llega a haber algunas preguntas, yo te las voy a enviar para que nos las respondas. La verdad que quiero agradecerte en nombre de la sociedad la predisposición que has tenido desde el comienzo de la invitación y bueno, tus charlas son sumamente claras y la verdad que te agradezco muchísimo de acá de Argentina y te mandamos un abrazo enorme. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación y deseo que les siga saliendo muy bien este webinar. La verdad es que desde el principio que me hiciste la invitación estuve muy contento por poder compartir con los amigos y los hermanos de Argentina. Les mando un abrazo y pues quedamos en contacto y quedo pendiente de responder las preguntas. Está fantástico. Nos has dejado unos tips fantásticos, así que muchísimas gracias y te deseamos buenas tardes, Lael. Gracias por estar con nosotros.
Desde hace 20 años, en Európtica tenemos la mirada puesta en el futuro y hoy más que nunca estamos enfocados en este desafío. La incorporación de tecnología y recursos a nuestras ópticas, la capacitación permanente de nuestros profesionales, las alianzas estratégicas con las marcas más representativas, el trabajo en el día a día junto a los médicos oftalmólogos, nos mantienen alineados con un único objetivo: la excelencia en la salud visual de nuestros pacientes. Európtica, presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Európtica, 20 años ante los ojos de la gente.